Abrimos nuestras Biblias ahora, mis hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 2. Amén. Y vamos a leer de los versículos, 5 al 22. Dice así: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Esta es la porción, mis hermanos, que tenemos para el día de hoy. Antes de verla, hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento. La semana pasada dijimos lo que es la segunda visión que el profeta Isaías tiene. La primera se caracterizaba entonces porque Israel estaba en un estado, llamémoslo, no solo de miseria espiritual, sino también de bancarrota terrenal. ¿Por qué? Las ciudades de Israel, como leímos en el capítulo 1, estaban desalojadas, estaban pasadas por fuego. Y lo que se nos presentaba ahí era que el pueblo de Israel seguía como en una terquedad o en una insensatez, o usando el término de Pablo, seguían con el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? El comportamiento típico de esta visión era: el pueblo pecaba, era juzgado por Dios, el pueblo seguía pecando, seguía siendo juzgado por Dios, y estaba como en ese ciclo: pecado, juicio, y el profeta lo que hace es como un lamento, y le dice: ¿por qué quieren el juicio? ¿Por qué quieren seguir siendo juzgados? ¿Por qué? Porque son insensatos, era la idea. En esta visión del capítulo 2, vemos que se nos va a presentar algo similar, pero ya no con Israel, que estaba en una miseria terrenal, sino que el Israel que vemos ahora está terrenalmente estable, pero como lo vamos a ver, espiritualmente también va a estar deshecho. Y lo que el profeta hace en esta visión es, por decirlo así, mostrar lo que Dios tiene para su pueblo y contrastarlo con el Israel actual. Es que me está dando como alergia.
Cuando digo que el profeta está mostrando lo que Dios tiene para su pueblo, fue lo que vimos la semana pasada, con esa visión de que del monte de Sión siendo exaltado sobre todos los montes, del monte de Sión como ese centro de atracción mundial que todas las naciones se dirigen a él, ¿a qué? A aprender de la ley de Jehová. Se mostraban las naciones como motivadas. Vamos y subamos al monte de Sión que se nos enseñará la ley y andaremos en sus caminos. Ahora entonces, lo que el profeta hace es, nos traslada a la Jerusalén, veámoslo así, terrenal. Recordemos lo que habíamos dicho. Esta visión que abarca capítulo 2, capítulo 3 y parte del capítulo 4 es un quiasmo y es la Jerusalén ideal, la Jerusalén terrenal, otra vez la Jerusalén terrenal y cerramos entonces otra vez con la Jerusalén celestial. Vimos entonces que la Jerusalén celestial va a ser usada como una carnada para que la Jerusalén terrenal entonces diga, wow, mira lo que me espera. Y como que el Señor la pone a prueba, usando el lenguaje de Pablo, lo vamos a ver, lo que hace es la provoca a celos. ¿Para qué? Para que la Jerusalén terrenal entonces, la idea sea motivada a acercarse. Vimos la semana pasada entonces lo que le espera a esa Jerusalén glorificada, esa Jerusalén del nuevo pacto, que va a ser ese centro de atracción mundial donde la palabra de Dios brotará para todas las naciones. Ahora lo que vamos a ver entonces es cómo la Jerusalén terrenal está contrastada con esa. Y lo que vamos a ver es que no está exaltada sobre todo monte como sí estaba la semana pasada, que no camina en los caminos del Señor como sí era la Jerusalén glorificada, que más bien era ejemplo para las naciones. Y para ver eso, entonces vamos a dividir este sermón en 3 puntos sencillos. Número 1, la invitación que Dios les hace. Número 2, la realidad religiosa de Israel. Y número 3, el día de Jehová. Comencemos entonces, mis hermanos, versículo 5. La invitación que el Señor les hace. Dice así, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Entonces, recordemos, después de que el profeta les muestra al pueblo los planes futuros que Dios tiene para con ellos y con los gentiles, ¿qué hace? Procede a invitarlos. Dice, venid, oh casa de Jacob. Aquí los llaman propiamente como la simiente de Abraham. Lo llama casa de Jacob, para que recuerden que deben honrar ese llamado, tal cual sus padres. Y se les dice casa de Jacob. ¿Por qué? Porque anteriormente el Señor ya había usado ese nombre. Versículo 3. Cuando las naciones ellas mismas se invitan. Versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Las naciones entonces, como lo vemos, vienen ¿a dónde? A la casa del Dios de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Venid, casa de Jacob. La casa de Jacob también tiene que ser llamada ¿a dónde? Al Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque la idea es que estaban lejos. Las naciones quieren ir al Dios de Jacob y la propia casa de Jacob, el profeta la ve como alejada. Entonces la casa de Jacob, ¿qué necesita también? Ser llamada a que vengan a gozar de la bendición de Dios. Las naciones fueron convocadas y en la visión del profeta se ven viniendo alegres a aprender a andar en los caminos del Dios de Jacob. Y ya que las naciones, como lo presentamos en la visión la semana pasada, sí vienen a la casa del Dios de Jacob, y no solo si vienen, si además vienen a la casa de Dios, ¿cómo? Dispuestas ¿a qué? Andaremos en sus caminos. Recordemos esa resolución que nos dice también el versículo 3. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Las naciones gentiles entonces tienen la voluntad de ir a la casa del Dios de Jacob, tienen la voluntad de ser enseñados en la ley de Jehová, y aparte tienen la voluntad de caminar en la ley de Jehová, que son enseñados en el monte de Sión. Consecuentemente entonces lo que vemos en el versículo 5 es, se espera que el pueblo de Israel haga lo mismo. Si los gentiles vienen
¿Cuánto más entonces esa simiente de Abraham que le hace honra a ese nombre de Jacob, de Israel, tienen que venir? ¿Para qué? Para que también caminen en los caminos del Señor. Y lo llama: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Notemos el paralelo, versículo 3. Venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Versículo 4, caminaremos a la luz de Jehová, caminaremos por sus sendas. Las naciones gentiles quieren caminar por las sendas de Jehová. Entonces el profeta les dice: vean, los gentiles van a caminar, así que vengan también y caminemos. El profeta se incluye como miembro de la casa de Jacob y caminemos todos a la luz de la casa de Jehová. No dejemos que los gentiles se nos adelanten. Es como, vayamos nosotros, casa de Jacob. Y esto es lo que yo les digo entonces, mis hermanos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo llama? Provocarlos a celos. Romanos 11:14, el apóstol Pablo dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que son de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Y esto es lo que hace el profeta Isaías. Les presenta las glorias que van a gozar los gentiles. Y por si en alguna manera se ven motivados, les dice: vayan, casa de Jacob, caminen a la luz de Jehová. Y notemos que es muy similar también a lo que se nos presentó cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y la casa de Jacob, representada por los líderes judíos, no respondía al mensaje del Señor. Y por otro lado los gentiles, ¿y qué les dijo el Señor? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Ya es, ¿cómo es posible que la descendencia de Abraham, los receptores de la ley del Señor, los receptores de la ley en el monte Sinaí, los que escucharon la voz de Dios, se vayan tras los ídolos? Y mientras tanto, de los que no se esperaba, del pueblo que no llamé, decía Pablo, citando a Joel y a Oseas también, el pueblo que no llamé pueblo vino a ser pueblo. Entonces eso es con el propósito del apóstol Pablo de volverlos celosos, de despertar en ellos celos, de despertar en ellos: ¿cómo puede ser que yo me esté perdiendo esa bendición? La mente del profeta entonces muestra la gloria de los gentiles. En la mente de Isaías está esa idea de mostrar la gloria de los gentiles que van a obtener en un futuro. ¿Para qué? Como una motivación para que Judá también se antoje, digámoslo así, para que le den ganas. Usando un lenguaje popular, creo que Isaías lo que quería era como dejar picado a Israel para: ay, ¿cómo es posible que ellos vayan primero que yo? Los gentiles querían caminar en las sendas de Dios y entonces el profeta los motiva a esto mismo. Si estos que no eran descendencia de Abraham iban, la respuesta esperada por el profeta debía ser que también vayan. Por eso lo llama: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Y qué es esa luz? La palabra del Señor. Salmo 119 nos da claro que es esa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. ¿Cómo caminarán a la luz de Jehová? Iluminados por la lumbrera de la palabra del Señor. Entonces la invitación que recibe Israel es una invitación a prestar oído y a caminar a la luz de esa palabra que le está prestando oídos. Podemos verlo así. Israel tenía un llamado entonces solemne. ¿A qué? A responder con obediencia a la palabra del Señor. Por un lado, eran tentados, por usar el término, ¿a qué? A gozar de ese privilegio que iban a gozar los gentiles. Y por otro lado, estaban siendo, digamos, más tentados, o estaban siendo más provocados a celos cuando vieron que los gentiles iban a caminar a la luz de Jehová o en los caminos de Jehová. Pero ¿cómo? Si nosotros tenemos la ley, nosotros la custodiamos, se tenían que cuestionar ellos, pero ellos van a andar en las sendas. ¿Cómo a mí el profeta me llama a andar en las sendas de Jehová cuando yo las conozco? Eso es como, llamémoslo, un bajonazo al orgullo que les da el profeta ahí. Por esto, mis hermanos, por un lado quiero que aprendamos
a vivir, como lo llamaba C.S. Lewis, a vivir vidas que él decía que hagan que los incrédulos se cuestionen su incredulidad. Y Lewis lo decía comentando este mismo pasaje de Pablo, de provocar a celos a Israel. Era como, ahí lo llamaban el apóstol a los incrédulos, porque tenía un trabajo en el área apologética muy interesante, y él siempre iba, cuestionaba la manera de vivir de los incrédulos, cuestionaba su manera de pensar, digamos, los dejaba picados. ¿Por qué? Porque sonaba muy coherente cuando hablaba, y el incrédulo quedaba, mira, lo que este hombre dice tiene razón, y los dejaba como con ese sabor de quiero conocer más. Y él decía que lo más efectivo en ese sentido, como para provocar a celos o para dejarlo picado, era que la manera de vivir del cristiano debía ser de tal manera que cuando el incrédulo vea esa manera de vivir, lo haga dudar de su incredulidad. ¿Y eso cómo se hace? Siendo consistentes, o como lo vemos aquí, caminando en los caminos del Señor fielmente, andando iluminado por la palabra del Señor. Y por otro lado, quiero que aprendamos también de esta analogía de la lumbrera mi camino, de caminar a la luz del Señor. Recordemos que una de las características que se nos habla a nosotros los cristianos acerca de la luz, de eso de caminar a la luz del Señor, es que nosotros somos descritos como que andamos de día. Romanos 13, versículo 12, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día. ¿Cómo? Esto de caminar a la luz de Jehová. Caminaremos a la luz de Jehová, dice el profeta. ¿Qué es esto entonces de caminar de día, caminar a la luz de Jehová? Y lo dice Pablo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, sin proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a andar entonces en los caminos de la luz, o llamémoslos en el camino a la luz de Jehová? Honestamente, es decir, transparente, consistentemente, o yo lo llamo en integridad. Cuando usted está solo o cuando está bajo presión, es coherente con su manera de vivir. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, ya distinto al mundo. No en contiendas. Se espera entonces que los que andan en luz no sean contenciosos. Se esperan que los que caminan a la luz del Señor no sean envidiosos, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Es decir, esto es como pongámonos la ropa de Cristo, pongámonos el disfraz de Cristo para que el que me vea diga, ahí está Jesús. Es la idea. Que el que vea a los cristianos diga, así era Jesús. Y de esa manera el incrédulo se va a cuestionar su incredulidad. Ya, ese hombre vive así porque hay algo que lo motiva a vivir así, y hay algo eterno, hay algo real. El apóstol Juan también lo dice así, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra forma de caminar a la luz de Jehová, o caminar en esos caminos del Señor: si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Tiene comunión usted con sus hermanos? Y esto es algo que ciertamente todos debemos crecer, mis hermanos. Tengamos claro que la comunión cristiana es eso de caminar en la luz de Jehová, caminar a la luz de lo que el Señor nos ha revelado. Y entonces es algo que no se remite solo al domingo. Ciertamente tenemos que pedir perdón muchas veces. ¿Por qué? Cuando yo solo sé de mi hermano el domingo. Escuchemos, esto es un condicional: si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Listo. Sí, entonces, si andamos en luz, tenemos comunión.
Y esto es algo que también se trabaja, no debe ser algo meramente dominical. Ciertamente el domingo es el punto focal, pero trabajemos, esforcémonos en andar en luz, teniendo comunión los unos con los otros en los demás días, porque somos la familia de la fe. Y eso es un aspecto clave de la mente renovada. Caminar a la luz de Jehová es vivir en integridad, vivir en comunión con los hermanos, no proveyendo para los deseos de la carne. El hombre natural disfruta lo contrario, disfruta la oscuridad, disfruta el pecado, esconde su pecado, da una falsa apariencia. El creyente anda en luz y deja que la luz lo ilumine. Si falla, fallé, pide perdón, no oculta su pecado. Incluso uno refleja eso de andar en luz con algo tan sencillo, mis hermanos. ¿Cómo responde usted al saludo? Viene un hermano, lo saluda, ¿cómo está? Bien. Lo saluda la otra semana, bien. Lo saludó los 52 domingos y usted sigue bien. Pues te está mintiendo, porque no creo que todas las semanas esté bien. O tal vez usted pueda responderle así a alguien que no sea de su confianza y está bien. No tiene que ser porque es mejor amigo de todos, pero a alguien usted en algún punto tendría que responderle: no estoy tan bien, ocupo algo. Ya, el que camina en luz, la luz viene, lo ilumina y abre su corazón. ¿Para qué? Para que los demás vean. Entonces, mis hermanos, caminemos en eso, a la luz del Señor. Punto número 2, veamos la realidad de Israel, o la realidad religiosa de Israel. Después de la invitación que el profeta le hace al pueblo de Israel, ahora el profeta como que cambia la mirada. Invita al pueblo: venid, casa de Jacob, y vuelve a ver así. Y como decepcionado. Versículo 6 se dice: ciertamente tú has dejado a tu pueblo. Los invita, no responden. Vuelve a ver a Dios y no, tú los has dejado, le dice. Ya como un caso cerrado. Y el profeta, podemos decirlo así, comprende por qué Israel va a ser juzgado. Y es porque tú los has dejado. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. No quisieron atender el llamado divino, más bien prefirieron andar en su pecado. ¿Y qué pasó? Dios los abandona. Y recordemos una de las cosas que nos hablaba el capítulo 1. Lo que el pueblo hacía, Dios lo sufría. Ya, estoy hastiado de sufrir vuestros cultos, de sufrir vuestros sábados, de sufrir vuestros sacrificios. Ya, para Dios era repulsivo venir, dámoslo así, descender al templo y que este pueblo le ofreciera culto. Ya no quiero sufrir esto. Y entonces, como vemos ya, capítulo 2, ciertamente tú los has dejado. La paciencia de Dios se acabó. No quisieron atender el llamado divino, entonces el Señor los abandonó. El pueblo quería servir a los ídolos, ¿y qué es lo que hace? Los deja. Está bien, sirvan a los ídolos, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esto es lo que pasa, o lo que nos describe Pablo en Romanos 1, cuando dice que Dios los entregó a la inmundicia. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Querían pecar? ¿No querían atender el llamado de Dios? Bueno, denle, está bien. Es lo que les dije. ¿Quieren eso? Tomen lo que quieren. No oían a Dios, pero dicen, ¿qué oían? Agoreros. Versículo 6. Están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros. Tenían al profeta, el que decía, así dice Jehová. ¿Y qué preferían? El agorero, el adivino. Y versión moderna, el que le leía las cartas, el que le leía la palma en la mano. Preferían ese. El que leía el horóscopo, por verlo así. Isaías presenta a ese pueblo como este pueblo, de verdad que
era claro que Dios los había abandonado. No parecía el pueblo de Israel. Muchas veces algunos historiadores, tratando de desprestigiar la Biblia, dicen que el pueblo de Israel era politeísta. Y uno como cristiano, cuando lo lee, uno no ve eso como un desprestigio de la Biblia. Uno dice, sí, claro, eran politeístas. Uno viene, abre la Biblia, es lo que ve. Idólatras, agoreros, ya tenían cualquier cosa menos al Dios vivo. Ahora veamos también, el profeta nos dice que Israel estaba, veámoslo, externamente bien. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, y también su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Tenían riquezas, tenían oro y plata, tesoros sin fin. Su tierra está llena de caballos, ya digamos, para la guerra Israel estaba preparado. Tenía caballos, tenía innumerables carros, llamémosle tanques, no sé si lo queremos modernizar un poco, pero para la guerra estaban preparados, en riquezas estaban excelentes, eran un pueblo próspero. Imagínense la nación más rica que usted se puede imaginar, no sé, la de esas de Oriente, Dubái o Estados Unidos, no sé, algo así estaba Israel ya, con un ejército impresionante que daba miedo, con dinero que estaba la tentación, vamos a vivir a Israel. Posiblemente aquí ya el profeta nos habla de una época distinta a la del capítulo 1, cuando Israel estaba deshecho y estaba siendo saqueado. Aquí vemos a un Israel más próspero. Pero esta prosperidad que le viene a este Israel no es una bendición como tal, sino que es por causa de que Dios los ha entregado a su inmundicia. ¿Querían ídolos? Dios los entregó. ¿Querían agoreros? Dios los entregó. ¿Estaban codiciosos? Dios los entregó. ¿Por qué estaban codiciosos? Ya no auxiliaban a la viuda y al huérfano, sino que jalaban para sí. Entonces, llénense de dinero, ahóguense en ese dinero. Es lo que les dice el Señor. ¿Quieren estar confiados en los carros y en los caballos? Tomen más. Ahí está su confianza, dice, lo que perece. En eso, mis hermanos, es algo claro que creo que todos debemos tener, es no siempre el bienestar económico significa bendición de Dios. A veces sí, a veces no. El marcador clave de que usted está siendo bendecido por Dios es el Evangelio. Que el Evangelio llegue a usted, que el mensaje del Evangelio esté llegando a usted. Es el indicador clave que Dios lo quiere bendecir. Pero a este pueblo, ¿qué le pasó? Ciertamente los has dejado. Ya Dios los abandona y les empieza a ir bien en la vida. Y creo que todos hemos conocido ese tipo de personas que cuando yo era cristiano me iba mal. Pero ahora que me alejé del cristianismo, ya me va bien en la vida. Bueno, eso es lo que se le está pasando a Israel. Se alejó de la religión verdadera y le empieza a ir bien en la vida. Tiene plata, tiene caballos, tienen adivinos, ya tienen los mejores profetas, los agoreros. Y siempre les va a ir bien. Y les va bien, versículo 8. Además su tierra está llena de ídolos, se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. ¿Por qué estaban bien? Gracias, entre comillas, a los ídolos. Se fabricaban el ídolo, se arrodillaban ante él. Fabricaron algo con sus dedos, el hombre estaba doblando sus rodillas. ¿Y qué es lo que hace el profeta cuando ve esto? Primero, versículo 6, recordemos, es como que vuelve a ver y dice, ay, ciertamente Dios, tú los has dejado. Y ahora versículo 9, termina, él mismo, el profeta, digamos, como que hace una oración imprecatoria y dice, por tanto, no los perdones. Ya, el profeta ve el pueblo abandonado por Dios. No lo ve como víctima, recordemos, lo ve como el pueblo obtuvo lo que quería. Dejaron a Dios, se llenaron de cosas de esta vida y el profeta, digamos que ese celo del Señor, ya se le sube, me lo imagino yo, no los perdones, ya como que explota. No los perdones, Señor.
Isaías ve a un pueblo feliz en su pecado y castígalos ya. La santidad de Dios ha sido manchada de tal manera que el profeta clama por justicia. El pueblo que se caracterizaba por el Dios de Israel, ese pueblo que Dios sacó con mano poderosa de Egipto, destruyendo reinos, poseyendo la tierra, echando los ídolos, se llenó de ídolos. Y el profeta sencillamente dice, no los perdones. Y ahora el profeta vuelve a hacer un cambio como de audiencia. Primero, los invitó, venid a la casa de Jehová, habla con Dios, no los perdones. Y ahora con esa resolución de juicio, el profeta se dirige de nuevo al pueblo y ya no los llama, ya no les dice venid, más bien como corran, como un corran por sus vidas. Ya la invitación se acabó. Versículo 10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿No quieren andar a la luz de Jehová? ¿Qué les espera? Luz, pero esa luz enceguecedora. El resplandor de su majestad, la presencia temible. El ser abandonados por Dios a lo que más le gusta y el que Dios los haya dejado seguir en sus disfrutes pecaminosos no era algo que les iba a durar para siempre. Se enriquecieron, se llenaron de ejércitos, se llenaron de ídolos, pasaban fieles a sus ídolos, ofreciendo el culto tal cual a sus ídolos. Posiblemente, yo siempre me imagino como los ídolos actuales, ofrecían ayuno a las 8 de la noche, apagaban las luces para no gastar energía. Y esa prosperidad que le ofrecían los ídolos no era para siempre. Más bien el profeta ya viene la advertencia. Escóndanse en la peña, ¿por qué? Porque ya no viene la luz de Jehová, sino que viene el resplandor de su majestad. Por decirlo así, ellos están llenando gota a gota, a gota a gota, ¿qué? La copa de la ira del Señor, ¿para qué? Para que se derramara más rápido. No quisieron ser partícipes de la exaltación del monte de Sión y ahora van a ser partícipes, pero de la exaltación ¿de quién? De Dios en el juicio. Y ya no van a ser esos partícipes que van a ser exaltados, sino que más bien van a ser esos que van a ser humillados. Recordemos el proverbio que dice, antes de la caída, ¿qué está? La altivez de espíritu. Esto es lo que les va a pasar a este pueblo. La altivez de espíritu está a su tope, adinerados e idólatras, confiados en sí mismos, sus carros, sus caballos, su confianza en los ejércitos. Métete en la peña, le dice, y escóndete en el polvo. Ya, si pueden, échense polvo, háganse los muertos y tírense. Versículo 11, ¿por qué? Porque la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Quién va a ser exaltado? Solo Jehová. Ellos como Israel, como casa de Jacob, se les invitó a ser exaltados sobre todo monte y ahora les dicen, no, solo Jehová va a ser exaltado. Y aquí el profeta ya trae un término más a la colación en la revelación progresiva. Solo Jehová será exaltado, ¿cuándo? En aquel día. La exaltación de Dios va a acabar con la altivez del hombre. La exaltación de Dios va a acabar con el orgullo del hombre. Lo que para Israel debió ser su bendición, lo estará viendo de lejos, estará viendo a todas las naciones yendo al monte de Sión a adorar a Jehová, y ellos de largo, abatidos hasta el polvo. Y aquí es que entonces, como les decía, el profeta mete otro concepto. ¿Cuándo ocurrirá? En aquel día. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, será abatido. Primero notemos el por qué. Es decir, lo que se dijo anteriormente, veámoslo así, versículos 10 y 11.
¿Por qué se deben meter en la peña? Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Va a venir el resplandor, escóndanse en la peña, métanse en el polvo, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Y esto es el punto número 3, el día de Jehová. Aquí, antes de seguir, es bueno hacernos una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del día de Jehová? O día del Señor, como lo traen algunas versiones. Número 1, hay que hacer esta distinción entre lo que conocemos también del día del Señor respecto a lo que es ese día de culto cristiano. Ahora, hay cierta relación que después la vamos a ver, pero aquí vamos a verlo en ese aspecto profético. ¿Qué es el día de Jehová o qué es el día del Señor? La mayoría de comentaristas están de acuerdo y le dan una definición simple. Es el día de la visitación de Dios, es el día que Dios visita a este mundo, o que el día que Dios viene a este mundo y hace dos cosas sencillas. 1, juzga a sus enemigos, salva a su pueblo. ¿Qué es el día de Jehová? Cuando Dios visita entonces a este mundo y juzga a sus enemigos y salva a su pueblo. Este día como tal, como vamos a ir viendo cómo lo va a desarrollar el profeta Isaías, aquí es como la primera vez que lo menciona, y eso es como un caso acumulativo. Cada vez el profeta le va, ya nos dijo el día de Jehová vendrá, después nos va a decir que va a ocurrir más detalles en el día de Jehová. Y como vamos a ver, el día de Jehová siempre va cargado con esos tintes, llamémoslos escatológicos. Recordemos el término, escatología es ligado al fin de los tiempos, segunda venida de Cristo, resurrección de los muertos, etcétera. Siempre va cargado como con esas tonalidades o esos tonos escatológicos. Va cargado de imágenes terribles, de juicio, de Dios como ese guerrero divino que viene y despedaza a los ejércitos, los deja desarmados. Y se ve ese guerrero divino entonces, ¿cómo? Luchando a favor de Israel. Como ese que cabalga sobre las nubes, lo veía Israel cuando venía en el desierto. Y por otro lado, se ve como el pueblo de Dios sufriendo, deseando que venga ese guerrero divino a socorrerlos. A veces, de este día del Señor, puede ser un poco difícil diferenciarlo de su contexto local o de su contexto lejano. ¿Por qué? Siempre se da relación con juicios locales que el profeta como que lleva la visión hasta donde alcancen ese horizonte escatológico. Y siempre va cargado entonces de juicio final, todas las naciones juzgadas, pero en un contexto local. Siempre es como esa imagen de cerca, lejos, por verlo de esa manera. Y cuesta mucho a veces diferenciar si el profeta está hablando de algo local o de algo universal. En este texto, el profeta Isaías le está hablando a una audiencia, al Israel infiel. Pero en un sentido también nos lleva más allá. Ahora bien, ¿qué nos dice el profeta entonces de este día de Jehová? El profeta aquí nos va a describir qué es lo que causa que el monte de la casa del Dios de Jacob sea exaltado sobre todo monte. El día de Jehová es lo que causa lo que leímos de los versículos del 1 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Por qué ocurre eso? Porque el día de Jehová llega. Entonces leamos versículos 12 al 15. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Dejémoslo hasta ahí. Dios entonces, en el día de Jehová o en el día del Señor, va a invertir el pueblo, va a invertir el mundo. De hecho, como lo vamos a ver cuando lleguemos de aquí a bastante al capítulo 35, ahí hay una perícopa que traen algunas versiones que lo llaman la gran inversión. Y eso es, cuando el Mesías viene y trae el día de Jehová, el mundo está al revés. ¿Y a qué punto? Bueno, un punto sencillo que vemos en el Nuevo Testamento es, los sordos oyen
Los ciegos ven, ya, la gran inversión, el mundo está al revés. Los paralíticos caminan. Y eso es como viéndolo desde el tono de la gracia. Y desde el tono del juicio también se invierte todo. ¿Por qué? Leamos de nuevo. El día de Jehová va a venir sobre todo soberbio y altivo. Y recordemos, ¿quién va a ser exaltado? Versículo 11. Jehová solo será exaltado. Y como Jehová solo será exaltado, los soberbios y los altivos serán abatidos. Versículo 12. Todos los cedros del Líbano, todas las encinas de Basán, todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Y lo repite, solo Jehová será exaltado en aquel día. Ya el día de Jehová trae entonces una inversión al mundo. Lo enaltecido baja. La soberbia de los hombres viene a ser humillación. Todo en lo que el hombre ponía su esperanza, su jactancia, sus caballos, sus ídolos, sus agoreros, traigámoslo a nuestra época. Nuestro dinero, nuestras casas, nuestras familias, todo lo que amamos, que es pasajero, se va. ¿Y qué pasa? Solo Jehová será exaltado. Todo va a ser borrado. Todo aquello que nos va a llevar que puede llevar al hombre a pensar, fue mi mano y no la de Dios, se acaba. Y por eso, porque todo va a ser hundido, nos dice, solo el monte de la casa de Jehová va a ser confirmado sobre todo monte. Antes del quebrantamiento, recordemos, es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Y es lo que estamos viendo aquí. Y como el monte de la casa va a quedar sobre todo monte, ¿qué nos dice? Más el profeta. Versículo 18. Y quitará totalmente los ídolos. Recordemos que la semana pasada dijimos que en la visión estamos viendo el fin de la idolatría. Versículos después, el profeta nos lo dice explícitamente. Los montes eran esos lugares donde el pueblo adoraba, donde las naciones iban a buscar sus ídolos. Y ahora viene el día de Jehová, acaba con la altivez del mundo, se exalta a Dios y nos dice, versículo 18, quitará totalmente los ídolos. Y ahora sí, ¿qué pasa? Toda la confianza del hombre se desaparece. Versículo 19, ¿qué nos dice? Se meterán en cavernas, se meterán en las peñas, en aberturas, por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y esto es lo que nos dice el apóstol Juan también en el libro Apocalipsis, Apocalipsis 6, versículo 14 en adelante, dice. Notemos esos tintes escatológicos, cómo Juan agarra esas imágenes del profeta y todavía nos las, digamos, tiñe más de escatología, por decirlo así. Y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, pongamos atención, y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los hombres, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo llama aquí Juan el día de la ira, lo llama el profeta Isaías el día de Jehová, y la característica es, se invierte todo. El cielo y la tierra, dice, como un pergamino, se enrollan. Todo monte, toda isla, se mueven de su lugar. Aquí lo que estamos viendo es como, yo lo llamo, el pase final entre la vieja creación y la nueva creación. Los cielos y la tierra se mueven, el cielo se enrolla, las islas desaparecen, ¿y qué queda? El día de Jehová. ¿Y a quién nos va a juzgar? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, esos que confiaban en caballos, los poderosos, todo siervo, todo libre. No hace distinción el día de Jehová. Si tiene dinero va a ser juzgado, si no tiene va a ser juzgado, si tiene su esperanza
En las riquezas va a ser juzgado. Si tiene su esperanza en que algún día tendrá riquezas y ahora no las tiene, será juzgado. Desearán esconderse en las peñas. ¿Por qué? Porque el resplandor de la ira de Jehová vendrá. Y notemos algo sencillo aquí, mis hermanos. Las personas que no quisieron buscar al Señor, cuando tuvieron tiempo, pasará algo, ya se invertirá el orden. ¿Y qué será? En el día de Jehová será Dios quien los busque. Estas personas, el pueblo de Israel, no quiso de Dios, más bien quisieron sus ídolos y Dios les dio sus ídolos. No buscaron el rostro de Jehová. Bueno, Dios se ocultó de ellos, pero como eso no iba a ser para siempre, el rostro de Jehová vino hacia ellos a buscarlos. Y ya no en gracia, sino caed sobre nosotros. Mejor que me aplaste una peña antes de que venga ya, antes de que escóndame de aquel rostro, dice. Los buscará. Por un lado, mis hermanos, creo que esto debe traer temor a nosotros y por algo sencillo. ¿Busca usted el rostro del Señor ahora que hay tiempo? ¿Es diligente en procurar la oración? Porque veamos aquí, los que no buscaban el rostro de Jehová terminaron huyendo del rostro de Jehová cuando vino hacia ellos. Aquí la opción ante el día de Jehová, creo que sencillo. ¿Está con Cristo o no lo está? ¿Está buscando el rostro del Señor o el rostro del Señor va a buscar a esa persona? ¿De qué lado está usted? ¿De los que buscan el rostro del Señor o de los que serán buscados por el rostro del Señor en el día final? Esto ciertamente creo que debe llevarnos a nosotros ¿a qué? A examinarnos y a ponernos a cuenta. Y por otro lado también tiene que llevarnos a hacernos la pregunta, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? Este pueblo tenía su confianza en agoreros, en plata, en oro, ya en riquezas, en su fuerza militar. ¿En qué tiene usted su confianza? ¿En su salud? ¿En su estabilidad laboral? Si su confianza y la mía no está en Dios, hay algo mal en nosotros, mis hermanos. Y ese algo mal es que ciertamente todos pecamos porque nuestra confianza no está en Dios. Así que arrepintámonos de ese pecado y confiemos en lo que no perece, en el Señor. Cualquier otra cosa en donde vengamos y apoyemos todo nuestro peso, cualquier otra cosa cualquier cosa que pertenezca a esta vida, en la que vengamos y apoyemos todo, esa no va a estar un día. Sea su fuerza, sea su salud, sea su familia, sea lo que sea, algún día no va a estar. Entonces pongamos todas nuestras esperanzas y todas nuestras fuerzas en lo que nunca perece. Dios, el reino de Dios y su justicia. Y para terminar, hermanos, entonces breve resumen. Primero, roguemos a Dios, ¿para qué? Para poder conducirnos como es digno del evangelio. ¿Cómo? Andando en luz, no en glotonerías, no en lascivias, no en envidias, no en pleitos, sino en comunión los unos con otros. Por otro lado, demos gracias a Dios de que nosotros no fuimos dejados a nuestro pensamiento. Ya muchas veces que Dios no nos haya respondido los deseos de nuestra alma como hemos querido, muchas veces ha sido por amor de Él a nosotros. ¿Por qué? Vemos a Israel cuando el Señor le dio lo que quiso. Fue para su perdición. Muchas veces cuando el Señor no nos responde de acuerdo a nuestro querer, es por amor a nosotros, para cuidarnos, mis hermanos. Recordemos eso. Y por otro lado, preparémonos para ese gran día. ¿Y cómo nos preparamos? Pregúntese, ¿anhela usted ese momento en que su Salvador volverá? ¿Está deseoso de que vuelva? Isaías estaba deseoso. Ya, Señor, que tu gloria sea vindicada. Elimina a ese pueblo. Y muchas veces, cuando nos comparamos con ese día del Señor, es cuando uno más ve, mis hermanos, qué tan atado estamos a este mundo. ¿Por qué? Hay cosas que uno dice, ay, como que mejor todavía no venga. ¿Por qué? Están mis hijos, está mi carrera, está mi estudio. No sé, no me he casado, dirán algunos. Ya, siempre hay algo que quiero hacer en esta vida. Pero si lo comparamos con la eternidad y que va a ser mucho mejor, la balanza debería ser clara. Pero ciertamente hay cosas en esta vida que nos atan, así que
No nos apoyemos en ellas, apoyémonos solo en nuestro Señor y siempre vivamos a la luz de que el día de Jehová va a venir. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias por tu misericordia, por recordarnos de este gran día en donde tú serás exaltado, Señor, en donde esa petición que el Señor Jesucristo nos enseñó de santificado sea tu nombre, será plenamente contestada, Señor, y serás exaltado en todo el mundo y tu nombre será santificado, Señor, hasta los fines de la tierra. Ayúdanos, Señor, mientras esperamos ese día, primeramente a esperarlo y segundo, a caminar como es digno del Evangelio. Somos débiles, Señor, y necesitamos de tu gracia, de tu Espíritu. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, trae gozo del Espíritu Santo y trae más fervor en nosotros, Señor, para cada día, como muchas veces lo hemos cantado, ser cristianos de corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu voluntad. Sigue cuidando de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.